Muy buen día. En esta presentación vamos a explorar algunos apartes sobre tipos de escritos. En primer lugar, hablaremos sobre los arquetipos textuales básicos. En un segundo lugar, vamos a explorar eh, algunos textos académicos, la producción de algunos textos académicos. Trabajo ese hecho junto con mi compañera Lina Paola Espina Ramos y quien les habla, David Camilo Quiroga Ruiz. Como personas, en muchas ocasiones no estamos habituados a redactar escritos. Tenemos dificultad para escribir, en especial cuando se nos coloca en la mesa una hoja en blanco. Es allí donde surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo planteamos el tema? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo desarrollamos? ¿A dónde queremos llegar con ese tema? Es en la planeación, composición y revisión de un texto donde el escritor debe asumir una tipología textual que lo guíe, y una vez seleccionado el tema se debe estructurarlo teniendo en cuenta el contexto y la intención comunicativa. Obviamente también, para lograr la estructura y la configuración textual se deben utilizar formas y funciones lingüísticas adecuadas. En la primera parte de esta presentación vamos a encontrar los arquetipos textuales básicos. En primer lugar vamos a encontrar el texto narrativo, luego el texto descriptivo, más adelante el texto expositivo y por último el texto argumentativo. ¿Qué es el texto narrativo? Bueno, como su nombre lo indica, consiste en un relato por parte de un narrador, ¿sí? Y es contar hechos o historias reales, imaginarias o ficticias de algún personaje durante un tiempo en un lugar o lugares determinados. Aquí encontramos la estructura del texto narrativo. Según Ferro y Contursi, la secuencia define la esencia de un texto narrativo. Entonces aquí hay una secuencia narrativa, ¿sí?, que inicialmente hay una situación, luego hay una complicación, luego hay una redacción, más adelante hay una resolución, una situación final, y dentro de esa secuencia narrativa surge una moraleja. Sin embargo, no todos los textos narrativos siguen una secuencia como la que se puede ver en la primera parte, la parte superior, pues la estructura narrativa varía según el género y según las épocas. Por ejemplo, una estructura más simple es la lineal, como lo vemos en la figura de abajo. Hay un nudo, ¿sí?, que pueden ser los hechos iniciales. Un inicio, perdón. Hay un nudo, que es la trama o el desarrollo de la historia. Y por último, un desenlace, que es la solución, puede ser feliz o triste, de los hechos. Es el clímax. Aquí encontramos un ejemplo de la narración, el fragmento de la Eneida de Virgilio, una descripción, una narración sobre un acontecimiento ubicado, bueno, en Italia, en la época del pueblo troyano. Acontecimientos también sobre eventos, podríamos decir que eventos ambientales o naturales,
han sufrido este pueblo de Troya en parte de su guerra. Continuamos con los textos descriptivos. Entonces, ¿qué es un texto descriptivo? Y estos textos consisten en explicar características o cualidades de un objeto, de un animal, de una planta, un lugar, un ambiente, una persona, un sentimiento, una sensación de un paisaje, de una escena. ¿Cómo describir? Para este tipo de textos descriptivos, al presentar características o cualidades, se enfoca más como una descripción estática, ¿sí? El autor, en este caso, en los textos descriptivos, adopta un punto de vista objetivo, ¿sí? De dar una visión exacta de la realidad, y o también puede tomar un punto de vista subjetivo, que es transmitir la impresión que le produce la realidad. Entonces, en este cuadro vemos algunas características de cada una de estas descripciones. En el caso de la descripción objetiva, es una descripción con un enfoque denotativo, tiene una actitud imparcial y precisa, con precisión léxica. Hay una enumeración de rasgos con precisión, además de un uso léxico específico y técnico, y con uso de adjetivos especificativos. En la parte de la descripción subjetiva hay una manifestación de sensaciones subjetivas con carácter connotativo, una manifestación también de cualidades que le sugiere el objeto. Hay un léxico variado y expresivo y uso de adjetivos explicativos, a diferencia de la descripción objetiva que usa adjetivos especificativos. Un fragmento del texto descriptivo es un fragmento tomado del libro de la Odisea de Homero, que describe básicamente el recinto o el espacio donde vive un hombre, ¿sí? Y también describe la forma física de cómo es ese hombre. Entonces, ahí lo aclara, una habitación de un gigante espantoso, de una estatura colosal, una corpulencia como la de una piedra. Es básicamente un ejemplo de un texto descriptivo. El texto expositivo este tipo de textos explica con claridad y en orden ideas sobre un determinado tema. El autor en este tipo de textos presenta diferentes aspectos, como lo mencionaba, de una temática. Y aquí, en estos textos expositivos, se pueden presentar, comparar, clasificar, definir, explicar, ejemplificar, relacionar, concluir diferentes puntos de un tema. En estos textos expositivos muchas veces se utilizan para realizar definiciones, explicar hechos, desarrollar ideas e informaciones o también dar instrucciones. La estructura del texto expositivo, al igual que sigue como una secuencia muy parecida al texto narrativo. Hay una introducción, que es la parte inicial del texto donde se presenta el tema.
hay un desarrollo, que es donde se explica, se aclara, se ejemplifica esa tesis, esa presentación del tema. Y hay una conclusión, que es donde se sintetiza el tema. Un ejemplo es tomado del libro El proceso de investigación de Carlos Sabino. En este fragmento habla sobre el conocimiento, la forma de cómo se puede concebir el conocimiento, ¿sí? Y que dentro del proceso de conocimiento hay dos elementos muy importantes, que son el sujeto y el objeto. Hace una explicación de lo que significa el sujeto y de cómo éste elabora el conocimiento, para quién lo elabora, el cómo lo elabora, ¿sí? Es una forma de explicar la producción del conocimiento. Por último tenemos el texto argumentativo. Este texto es una forma de expresión que presenta opiniones, hechos o ideas sobre un tema expuesto con el propósito de convencer, de persuadir, ¿sí?, al otro sobre un punto de vista o una idea. Aquí en este texto argumentativo se enfoca mucho en apoyar y defender una idea planteada con claridad, con firmeza. La argumentación es un procedimiento que se presenta no solo en textos científicos y académicos, sino en casi toda la mayoría de actos comunicativos que realizan los hablantes en las diferentes tareas cotidianas de las personas. La estructura del texto argumentativo, para perseguir el objeto de convencer y persuadir, hay una secuencia más o menos muy parecida, o digamos que igual a la que la presenta el narrativo, el texto narrativo o el texto expositivo. En este caso hay una introducción, que es el pensamiento de la tesis, el cuerpo argumentativo, en donde se desarrolla la exposición de las ideas, la formulación de hipótesis. También se desarrollan los argumentos demostrativos, la refutación de objeciones y la confirmación de la tesis. Tenemos la última parte, que es la conclusión, que es donde se presentan las síntesis de las ideas expuestas y demostradas, se hacen aportaciones y sugerencias y nuevas propuestas deducidas. Tipos de argumentos. Hay argumentos inductivos. Estos argumentos son los de mayor uso en distintos escenarios de la vida, tanto familiar, laboral, educativa. Son sólidos, digamos que tienen la veracidad de sus premisas es su fuerte. Dentro de estos argumentos inductivos se encuentran los argumentos basados en la observación, que es, como lo indica, la constancia directa de los hechos, observar directamente los hechos lo mayor posible. Luego están los argumentos basados en ejemplos, que se basan en un proceso de inducción, en una generalización de casos, ¿no?, particulares. Luego están los argumentos por analogía, que es una comparación entre dos semejantes, ¿sí? Argumentos de autoridad, que podemos definirlos en que necesitamos dar una citación, una referencia a algo que queremos explicar o queremos exponer. Entonces, por ejemplo, cuando citamos en un texto,
estamos dando un argumento, ¿sí? Algo real, algo verídico, citando autores para apoyar una conclusión o una idea que se tiene. Y los argumentos por asociación de causas consisten en relacionar elementos o factores para atribuir ya sea al uno o al otro alguna causa, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir que, no sé, el estudiante X se volvió amigo del estudiante y el estudiante Y mejoró su rendimiento académico por el estudiante X. Entonces es como una asociación. Y también se encuentran los argumentos deductivos. En este caso, un argumento deductivo es cuando la premisa es mayor que la conclusión y se encuentra incluida dentro de la primera. O sea, aquí en estos argumentos deductivos su función es garantizar certeza probatoria siempre y cuando los argumentos estén correctamente formulados. Un ejemplo del texto argumentativo que tenemos acá es una hipótesis de William Ospina, lo que le falta a Colombia. Entonces son argumentos que él expone según Colombia debería tener como país, qué condiciones, qué cualidades debería Colombia asumir para mejorar como país y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Vamos a continuar con la segunda parte, que es la producción de algunos tipos de textos a cargo de mi compañera Lina Ospina. Buenas noches, mi nombre es Lina Ospina, voy a hablar acerca de la producción de textos. Estos son básicamente ideas básicas para la producción que componen los textos. Básicamente son orientaciones para la ejecución y la composición de los textos. Son herramientas por medio de las cuales los escritores realizan diferentes tipos de textos narrativos, expositivos, técnicos, científicos. Por esta razón voy a exponer acerca de algunos de ellos. Voy a compartir una presentación. El informe, por ejemplo, son producidos como discurso científico, tienen un lenguaje preciso y su objetivo finalmente es comunicar como conocimientos, transmitir conocimientos. También algunas de sus características es que es un escrito en prosa, su propósito es comunicar una información especializada, también expone estrategias y resultados de una investigación, sustenta hechos y datos verificables y con frecuencia se apoya en gráficas y esquemas que permitan validar su investigación. Tiene tres partes principales en su estructura: la sección preliminar, en la que está la portada o título, y el prólogo o un prefacio, breve resumen de la investigación, de lo que se va a desarrollar en la investigación, al igual que en la introducción, que está en el cuerpo del informe como tal, plantea el problema que se va a resolver, el significado del problema, su historia y la historia del proyecto. También explica el objeto de la investigación, que es lo más importante de exponer aquí en la introducción. Luego, en el cuerpo del informe podemos hablar del marco teórico referencial, en el que están las definiciones del trabajo utilizadas. Allí están también los autores y los argumentos por los cuales se genera dicha investigación y que nos permiten sustentar la idea.
La revisión de la bibliografía también está en el cuerpo del informe, que todo lo referente a lo bibliográfico relacionado con el tema y todo lo relacionado en cuestiones similares de tipo bibliográfico. En el esquema de la investigación en el cuerpo del trabajo se habla, es un breve referente al diseño de la investigación. También hablamos de la descripción de métodos y técnicas utilizadas y la presentación de análisis e interpretación de los hechos. Allí vamos a hablar de el análisis de los hechos, interpretación e interpretación de los mismos. Por otro lado, en el cuerpo del informe se debe incluir el resumen y conclusiones, algunos principales hallazgos de la investigación, por ejemplo, en las investigaciones científicas en cuanto a vacunas, medicinas o enfermedades, se generan los principales hallazgos y se dan siempre unas conclusiones de esta investigación. Algunas veces se hacen algunas recomendaciones o sugerencias para investigaciones futuras. Se hace un diagnóstico básicamente de lo que se trata, toda la investigación y el programa de acción social de la misma. Hablamos finalmente de la estructura en la parte de sección de referencias del informe, en la que habla sobre la bibliografía y también se compone de anexos y apéndices en los que se pueden incluir gráficas o esquemas, imágenes que pueden sustentar, ayudar o apoyar en nuestra investigación, la investigación que se esté desarrollando. Algún ejemplo de esto, podemos verificar la sección preliminar de este ejemplo que como título tiene actividades académicas y rendición. Hablamos de un hablamos de un resumen, prólogo o prefacio, en el que habla de la investigación de distintas formas de las asignaturas y un breve resumen de qué se trata la investigación. En el cuerpo del informe ya empieza a verse la parte del marco teórico referencial y revisión de bibliografías, en las que en este ejemplo se puede verificar autores como León y Montero, y fechas específicas. Dos autores son nombrados en este ejemplo, y allí se está desglosando básicamente el cuerpo del informe, donde finalmente terminaría con unas conclusiones y una bibliografía adicional. Resúmenes y conclusiones, que sería la parte final de lo que compondría esta estructura. En cuanto a los tipos del informe, no solamente hablamos que hay informes de tipo científico, sino que también existe la reseña, el informe técnico y los informes de tipo de investigación. Por otro lado, vamos a hablar ahora del artículo científico. Siempre va a tener como propósito dar a conocer un punto de vista o la solución de un problema. Con mucha frecuencia, este es publicado en lo que vemos como periódicos, revistas, y siempre sus lectores suelen ser un grupo de personas en específico, como por ejemplo científicos o académicos. Todo esto con el fin de que ellos generen una crítica a dicho artículo. Como ejemplo del artículo científico, verificamos el título de este artículo científico, la introducción, en el que habla de la presencia de los habitantes originarios, que ha sido un reto para el imaginario occidental americano desde que Colón y sus tripulantes pisaron estas tierras en el 42. Habla básicamente de un breve resumen del artículo y genera un desarrollo de acuerdo a dos autores y a dos tablas o figuras que se mencionan en dicho artículo. Finalmente hace una conclusión y genera una conclusión básicamente de forma tal que indica que el estudio al parecer nunca fue, es demasiado desalentado, no fue tan alentador, disculpen, el grado de inserción de las comunidades evaluadas en la narrativa del país, que ronda apenas 25% en los casos más esperanzadores, como los de las comunidades Temón y Guayún.
Aquí finalmente el autor hace su conclusión al artículo científico. Esto permite que otros científicos o académicos puedan opinar acerca del mismo. Vamos a hablar ahora del informe técnico, que es un informe sobre el cumplimiento siempre de una misión o un conjunto de actividades o normas específicas, por ejemplo, las que se desarrollan en una empresa, donde siempre va a tener que estar sujeta o determinada a los resultados, de qué forma se realizó la actividad y asimismo cómo se pueden proponer estrategias de manera que o se generen recomendaciones de tal forma que se pueda mejorar dicha tarea. Por ejemplo, los informes técnicos que realizan los gerentes, los jefes, personal de este tipo que tiene como función supervisar valga la redundancia, las funciones de otros empleados y para lo cual necesita resultados y cumplimientos, ya que tienen los objetivos en específico con dicho grupo de empleados o colaboradores. Por ejemplo, acá se habla de un informe en la estética integral de belleza del SENA, del aprendizaje del SENA, en el que se realizaron, como se puede observar, el objetivo que fue informar al Centro Tecnológico de Servicios sobre la agenda a manejar del mes de septiembre y el proyecto de una sala nueva. También se habla de las salas visitadas, número de salas en específico, fábricas de muebles, barrios donde se realizó la investigación y algunas breves conclusiones finalizando el informe. Este es un ejemplo de un informe técnico que realiza una empresa hacia un grupo determinado de personas en un sector de la misma. También podemos hablar ahora de la reseña biográfica. Este es un tipo de escrito científico. Siempre se presenta de manera crítica, es de presentación de manera crítica de una obra y con un propósito de orientar siempre a los lectores a una temática específica. Ahora bien, también en esta reseña se logra interpretar y resumir los aspectos más importantes y posee siempre datos biográficos, fechas, editoriales, entre otros. Un ejemplo de ella es el que vemos a continuación en la presentación. Patricio Falcó nació el 13 de julio del 51, se licenció en Filosofía, Letras en la Universidad de Barcelona. En el 79 se dedicó a la docencia, ejerciendo como profesor de lectura y literatura valenciana en los actuales institutos de educación secundaria, Sixto Marco Elche, Santa Pola, Vega Baja y la Asunción de Nuestra Señora Elche. Este es un ejemplo de la reseña biográfica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de otra temática, otra de producción de textos, que es muy conocida. Es muy conocida al día de hoy, ya que es el cuento, el ensayo, y también vamos a hablar acerca del cuento. El ensayo básicamente está siempre escrito en prosa, expone siempre una temática a profundidad y un tema con distintos campos del saber. Puede ser un ensayo de tipo filosófico, científico, con diferentes ópticas y perspectivas, a veces es subjetivo, objetivo, siempre se compone de varios argumentos y algunos contraargumentos. Se caracteriza porque es, según el autor Vélez, afirma que es una extensión corta, es breve. Hay algunos, sin embargo, que son de tipo científico, que extienden más páginas, pero básicamente es breve. Es una oportunidad de diálogo, siempre toca algunos temas de cultura, algunos son ya de tipo científico, periodísticos, como lo mencionamos anteriormente. Su estilo es motivador y accesible al lector. El lector es de fácil lectura. Su función siempre es permitir exponer la interpretación subjetiva del tema y generalmente da su opinión.
El ensayo básicamente tiene algunas otras clases importantes, que son los ensayos expositivos, por ejemplo, donde siempre están dirigidos a dar a conocer muchas ideas sobre un tema determinado. Por ejemplo, en la filosofía, ensayos de tipo político, la sociología, la educación. Ahora hablaríamos ensayos críticos, donde su propósito siempre es analizar desde distintos criterios, hechos o acontecimientos. Por tal razón son tipo críticos. También los ensayos creativos, que se destacan por hacer una gala de siempre exaltar la imaginación y la expresión. También los ensayos argumentativos, que pueden tener argumentos y contraargumentos, pues, se componen de una tesis y finalizando el ensayo siempre tienen unas conclusiones. Ahora, finalmente, hablaríamos del cuento, que es un género literario muy común y utilizado por los escritores siempre con la forma de expresión del hombre y que tiene un estilo muy elaborado, muy creativo y generalmente puede aportar elementos como análisis para la creación de este género a través de la imaginación. También hay cuentos de tipo ficticio, no ficticio. Eh, Algunos de las características para escribir la literatura de este tipo es la creación de piezas literarias, en la que el gusto por la lectura, estos géneros como el ejercicio del análisis, permite que el escritor pueda exponer el cuento con mayor creatividad. También podemos hablar del estilo literario, sobre la riqueza expresiva, la originalidad del texto, el empleo de diversos recursos, figuras metafóricas. En muchos cuentos se utiliza la metáfora. Por esto mismo, los escritos deben tener una expresión específica, un buen léxico, de manera que se puedan entender. Y algunos ejemplos de ello, cuentos eh, muy conocidos, Blancanieves. Básicamente, estos serían los temas de producción de texto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Lina, por tu aporte. Bueno, continuando, y ya para finalizar, creo que esta temática de producción de tipos de escritos, los arquetipos de textuales básicos y la producción de algunos textos académicos que usamos en día, hay mucho que extractar. Pero como equipo resaltamos 4 conclusiones, creo que son como las más importantes, y es que en cada una de las formas de expresión escrita, o mejor, cada una de las formas de expresión escrita constituye una tipología de texto escrito. En la planificación de un texto siempre se va a disponer de un proceso gradual y abierto, y para la redacción de este texto es importante partir de un borrador o por un borrador, y en esto incluyo cualquier tipo de escrito, sea un informe, sea un ensayo, sea hasta un cuento. Es importante. Cada tipología textual presenta una estructura en la que incluye una intención, un registro, una función, una forma de expresión y de estilo. Y por último, dependiendo del texto, como podemos ver, algunos pueden ser muy breves, otros dinámicos, otros textos pueden ser variados, otros, por ejemplo, como el ensayo, como texto argumentativo, exige explicaciones complementarias para fundamentar su tesis. Otros tipos de textos son lentos y redundantes. Entonces creo que estas son... hay muchas más conclusiones de las que se pueden sacar de este trabajo, pero creo que
Esas son las 4 más primordiales que podemos aprender de esta parte de este capítulo, de este libro. Muchísimas gracias por su atención.